Hola Mercedes, ¿cómo andás? ¿Todo ¿Qué bien? tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte Me acá alegro estamos. mucho, un gusto Bueno, verte nuevamente. igualmente, igualmente. Bueno, mira, muchas gracias por tu tiempo, en realidad, por haber podido estar acá, por darnos un poco de tus minutos para poder Placer. trabajar un poquito en base a toda esta situación un tanto especial que se está gestando, ¿no? Y bueno, mirá, la idea era básicamente, vos, por lo que tengo entendido, estás trabajando, sos una de las empresarias de Icubita, es verdad, ¿no? Sí, 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 Así, sí. bueno, me gustaría que me contaras un poquito de la historia de la empresa, el día a día antes de la empresa, todo esto antes de la crisis, un poquito de contexto, digamos. Bueno, Icubita es una empresa farmacéutica local, tiene unos 50 años en el mercado, es una empresa familiar, la cabeza de la empresa somos mi hermano y yo. Hay una segunda generación que ya está emergiendo, es una empresa que da trabajo a 100 personas, es considerada una empresa grande en Uruguay. Y estamos rankeados en el lugar entre 12 y 14 de los laboratorios que operan en el país. Tenemos una filial en Paraguay, pero con una operación bastante reducida, o sea que somos prácticamente 100% locales. Este es un laboratorio que tiene fabricación propia y pocos productos importados, algunos de Corea y otros de la India. Em, la industria farmacéutica en general es una industria que tiene un mercado bastante rígido, en el sentido de que las ventas no son zafrales ni tienen picos, pero evidentemente en una epidemia de salud los laboratorios no van a vender menos, son los que venden más. De manera que quizás las crisis son mucho más de necesidades de insumos que de abruptas caídas de las ventas como les pasa en otros sectores. No sé si fue clara o Te querés entendí preguntarme algo más. perfecto, en realidad. Es un momento de mayor demanda para los laboratorios, en Exactamente, realidad, sobre todo cuando hay una crisis sanitaria como esta. absolutamente, es así. Bueno, Es así. hablando ya de la crisis sanitaria esta, ¿no? ¿Desde qué ha aparecido toda esta crisis del coronavirus? Que creo que en Uruguay ha sido hace una semana, 10 días, ¿no? Que la gente se pensó a concientizar un poco más en serio. Te diría que quizás 2 semanas. Quizás 2 semanas. La noticia, la irrupción del coronavirus con casos fue un fatídico viernes 13. Y bueno, ya estaba instalada la preocupación en toda la sociedad el lunes siguiente. Te digo más, el fin de semana arrasaron con los supermercados, que es la primera medida que toma la gente, abastecerse Sí, de insumos y papel higiénico. sí, sí, sí. Y bueno, yo me reintegré el lunes y bueno, nos reunimos con el equipo a ver cómo encarábamos las medidas en los distintos sectores. Al ser un laboratorio, hay muchas medidas de prevención y de higiene que ya son parte del protocolo. Y la formación de la gente también es para la industria farmacéutica, con lo cual facilita muchísimo tratar de concientizar a la gente que tome las debidas precauciones. Pero eh, te comento algunas cosas que se practicaron en el ámbito empresarial con el tema salud. Empezamos por el tema salud, pues fue lo primero que abarcamos. Separamos los turnos en el comedor, de manera que hubiera espacios entre las personas, separamos los lugares de trabajo. Muchas de las personas administrativas se fueron al teletrabajo. Tenemos un equipo de visitadores médicos que por supuesto no van a entrar y quizás por muchos meses a los sanatorios y a los hospitales, entonces se les dio licencia, algunas licencias ya del 2021. Wow. Eso es un gran interrogante, cómo lo vamos a resolver de aquí en más, porque seguramente va a ser por varios meses que no van a poder entrar. El teletrabajo está funcionando en algunos casos, en otros casos vienen a buscar trabajo y se lo llevan porque muchas veces es información privada que no queremos tampoco que salga del ámbito de la empresa. Claro, claro. En el sector producción se concientizó mucho, se hicieron muchas charlas respecto al cuidado, no tanto en el laboratorio que ya se tenía, porque tienen equipos, tienen indumentaria, tienen guantes, bueno, tienen todos los elementos Sí.
que manejan justamente para la fabricación de medicamentos, sino fuera de la empresa. O sea, Claro, cómo tenían que higienizarse las manos, sacarse los zapatos en la casa, no hacer ninguna visita social. claro, Y bueno, creo que el miedo y todo lo que ha pasado en Europa, que estamos en conocimiento, lo que pasó en España y lo que pasó en Italia, también prendió y creemos que hay bastante conciencia. Hasta el día de hoy no tenemos, por suerte, toco madera, ningún sí, caso. Tenemos también algunos aislados que vinieron de viaje sí, y bueno, los mandamos en cuarentena. Algunos venían de lugares que ya directamente el gobierno prevé que no se reintegren. Otros no quisimos correr el riesgo, como Colombia, por ejemplo, que venían de Colombia, que no es una zona de riesgo, pero el tránsito en un aeropuerto entendemos que es algo complicado, entonces quedaron en cuarentena a cargo nuestro. ok, Eso perfecto. en lo que respecta a Bueno, medidas sanitarias. sí, El otro elemento de cuidado que estamos teniendo es contar con stock para poder abastecer al sistema de salud, porque ya están eh, comprando determinados tipos de insumos para afrontar la demanda por las internaciones del coronavirus. claro, Entonces se incrementaron las horas extras. El pico se espera para mayo. Entonces, nosotros estamos tratando de tener un stock pensando que también a nosotros se nos va a enfermar gente de coronavirus y claro, quizás tengamos que cerrar sectores por los contagios que hay. Entonces estamos perfecto. tratando que mientras tengamos el personal, tratar de hacer la mayor cantidad de producción posible de manera de poder cubrir las demandas, no en cuanto a lo económico, sino en cuanto a lo que es la responsabilidad de que estamos vendiendo medicamentos. Claro, Mucha gente lo entendió. Curiosamente, los que no vienen a trabajar esas horas extras son los dirigentes sindicales. Pero bueno, es una particularidad ok. en Uruguay. Sí, claro, sí, otro tema Lamentablemente muy, es muy una largo. realidad. Es una realidad. Eh, Otro Después, tema que estamos sí, cuidando mucho es la cadena de pagos. Estamos mirándolo muy de cerca porque tenemos mucho temor que se corte la cadena de pagos en algún momento. Y bueno, más allá de que es un sector cerrado, estamos tratando de estar muy encima de ese tema. Ese es el panorama general eso, o temas sea, que hemos encarado. tenés unos cuantos frentes para pelear ahora, digamos, en realidad. O por lo menos para cuidar. Por lo menos para cuidar. Está bien eso, bien. Este, ¿Distinguirías, por ejemplo, de cierta manera que has aprendido algo o algo, alguna enseñanza, algo que puedas rescatar de que haya pasado esta pandemia, el coronavirus, respecto a cómo debemos tratar las empresas, el mercado y la gente? Eh, Quizás la importancia del liderazgo en estas situaciones, eh, tener las ideas claras, también tener los principios claros, ¿no? ¿Qué es lo que está antes? Producir determinados tipos de medicamentos que son los que se van a necesitar en el caso nuestro. También me flexibilizó un poco en cuanto a lo que puede llegar a ser el tema del famoso teletrabajo, Ok, eh, que en realidad en nuestra empresa no se aplicaba, era una empresa presencial y quizás no es tan difícil en algunos casos. Eso puede ser un tema interesante también. Y bueno, básicamente concientizar a la gente, o sea, creo que es parte del liderazgo, ¿no? Los que están en cargos de dirección también tienen que concientizar para abajo en cuanto a lo que es el respeto de las normas en la sociedad. Capaz que es hasta demasiado, pero eso en realidad creo que fue una cosa que a mí me sorprendió. El liderazgo empresarial, ¿no? En ¿qué has general. opinado sobre todo? ¿Qué te ha parecido el teletrabajo? ¿Dirías que ha tenido buenos resultados en general comparado con lo presencial? Los puestos que han teletrabajado, claramente, ¿no? No. No, 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 todavía no puedo evaluarlo porque hace muy poco tiempo lo implementamos esta semana que Claro. está terminando. Entonces, todavía no puedo evaluarlo, pero no es tan difícil. De hecho, yo me estoy quedando en casa. Ok, Este, por momentos me genera un poco de ansiedad, a veces me parece que hay una cierta incomunicación, pero en realidad sí se puede, no es tan difícil. No siempre se tiene que ser presencial. De hecho, es perfecto. Te entiendo, sí, bueno, impresionante. Después, una pregunta más. ¿De qué lugares, de qué medios, de qué fuentes te has estado informando acerca de la pandemia? ¿Cuáles sean tus puntos? Uy, ¿cuáles no? Te ¿Cuáles diría. no?
Al ¿Cuál es? principio, yo te diría que llegó un momento que era un poco intoxicación de información, pero para mí la tomo como una fuente muy fidedigna, la BBC, que es lo Ok. que escuchamos todos Yo los días. también. Sí, sí. Mm. Y después, bueno, el noticiero para saber las noticias locales, no el noticiero en sí, sino Las las estadísticas, audiencias digamos. que da el gobierno. No, no, el gobierno todos los días informa los casos, informa las medidas, Sí, es o sea, verdad. es lo local que a mí me interesa saber y después lo sigo mucho, te diría que sí, 100% por la BBC. Perfecto. Sobre todo por la BBC, entonces. Mm. Ahora que estás empezando a implementar el teletrabajo recién solamente hace una semana, ¿qué herramientas utilizas para el teletrabajo? ¿Todo Hotmail? ¿Utilizas alguna plataforma virtual? Básicamente WhatsApp y llamadas. Básicamente WhatsApps y llamadas, todavía no pusimos, pero quizás en las próximas semanas capaz que trabajamos algo con Zoom para tener algo más presencial, pero la comunicación por WhatsApp y llamadas con producción, la gente que está en administración y en todo el sector compras y demás, Sí. tiene una mezcla de teletrabajo y viene a buscar cosas al laboratorio también. Es básicamente eso. También hay conexión directa, ¿no? Con el servidor de la empresa. Entonces, ahí se facilita el ingreso a una cantidad de datos que te permiten trabajar desde tu casa. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante cómo vas a irte desenvolviendo en ese ámbito Vamos a durante ver, toda vamos a ver. esta, No a ver qué soy de sale. A ver cómo lo evaluás después más adelante, si sí, positivo o no sí. tan positivo. No, pero realmente la gente, los veteranos estamos prácticamente todos en las casas y bueno, bien, o sea, no es que uno Bien. diga, pa, está faltando fulana, qué horrible. No, está fulana. Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, ya una de las últimas preguntitas casi, bueno, además que ya nos comentaste, ¿no? Que en este momento de crisis sanitaria los laboratorios tienden a trabajar más, ¿no? De cierta Mm, manera, pero por lo menos ¿has por ahora. escuchado, has sabido de otras empresas que también estén experimentando demandas más altas? Sí, sí, todos, por ejemplo, pedido ya, todos los que tienen deliveries a domicilio, los supermercados creo que con todo el tema de la venta a domicilio también. Y creo que no mucho más, no mucho más, creo que yo estoy en los pocos sectores que mantienen la actividad. Así que ¿Qué- Mercedes, te agradezco muchísimo por tu tiempo, en realidad, que Gracias, tengas muy Estefano, buen fin que de pases bien. semana. Un Igualmente, gusto. chau, chau, Mercedes, un gusto. Chao.